El 5 de marzo de 2022 se encontraron los restos del velero Endurance en las profundidades del mar de Weddell frente a las costas de la Antártida. Este, por supuesto, fue el barco perdido en la tercera expedición de Ernest Shackleton a la Antártida, que quedó atrapado en el hielo y se hundió en 1915. La historia de esa expedición es una extraordinaria historia de fortaleza humana. Con el Endurance perdido en el hielo, la tripulación de Shackleton fue evacuada a un flujo de hielo suelto donde acamparon durante casi 500 días, vagando por los mares antárticos, antes de emprender una carrera desesperada a través del océano abierto en un bote salvavidas abierto de 20 pies, hasta llegar finalmente al sur. Costa de la inhóspita y montañosa isla Georgia del Sur, que luego tuvieron que cruzar a pie para llegar a la seguridad de una estación ballenera. La historia en sí tiene una cualidad esencialmente mítica, con la tripulación de Shackleton sobreviviendo durante años en témpanos de hielo flotantes en los mares más inhóspitos de la Tierra. Para nuestros propósitos, sin embargo, es la coda de la historia la que resulta particularmente interesante. En las memorias de Shackleton, recordaba que, al llegar finalmente a la seguridad de la estación ballenera de Strahamnis, una de sus primeras preguntas fue sobre la guerra en Europa. Cuando Shackleton emprendió por primera vez su desafortunada expedición el 8 de agosto de 1914, la Primera Guerra Mundial apenas había transcurrido una semana y el ejército alemán acababa de comenzar su invasión de Bélgica. Había pocas expectativas entonces de que la guerra continuara como lo hizo, desencadenando 4 años de matanzas de guerra posicional que envolvieron al continente. Shackleton, que había estado a la deriva en el mar durante años, claramente no imaginaba que la guerra pudiera continuar y le pidió al comandante de la estación ballenera: dígame, ¿cuándo terminó la guerra? La respuesta llegó: la guerra no ha terminado. Millones están siendo asesinados. Europa está loca. El mundo está loco. El momento es fortuito, ya que el descubrimiento de los restos del Endurance, después de más de 100 años, ocurrió solo unas semanas después de que el mundo volviera a enloquecer, con el comienzo de la guerra ruso-ucraniana en febrero de 2022. A medida que pasa el tiempo su marcha inexorable y el calendario vuelve a girar. La guerra está atravesando su tercer invierno completo. En febrero, Z-World cumplirá 3 años. Por supuesto, las comunicaciones modernas hacen que sea extremadamente improbable que alguien pueda quedar completamente fuera del circuito durante años seguidos, como Shackleton y sus hombres. En lugar de ignorar si la guerra ha terminado o no. Muchos de nosotros estamos expuestos a diario a imágenes de hombres asesinados, edificios volados y vehículos destrozados. Twitter ha hecho que sea esencialmente imposible vivir bajo una roca o, por así decirlo, sobre un témpano de hielo. En todo caso, tenemos el problema opuesto al de Shackleton, al menos en lo que respecta a nuestra infraestructura de información en tiempos de guerra. Estamos saturados de información, con actualizaciones diarias que rastrean avances de unas pocas docenas de metros y un sinfín de alardes sobre nuevas armas que cambian el juego, que parecen cambiar muy poco, y fanfarronadas sobre las líneas rojas. Esta guerra parece tener una dinámica inquebrantable sobre el terreno, y no importa cuántos grandes pronunciamientos escuchemos acerca de que un bando u otro está al borde del colapso, el frente en expansión continúa triturando cuerpos y congelándose en sangrientos combates posicionales. Parecería difícil creer que una guerra terrestre de alta intensidad en Europa con cientos de kilómetros de frente pueda ser aburrida, sin embargo, la naturaleza estática y repetitiva del conflicto está luchando por mantener la atención de los observadores extranjeros que tienen poco en juego inmediatamente. Mi intención aquí es un zoom radical. De estas actualizaciones desmoralizantes y fatigantes a pequeña escala, por muy valioso que sea el trabajo de los cartógrafos de guerra, y consideremos el total de 2024, argumentando que este año fue, de hecho, muy trascendental. En conjunto, en 2024 sucedieron 3 cosas muy importantes que crean un panorama muy sombrío para Ucrania y las AFU en el nuevo año. Más específicamente, 2024 trajo 3 importantes desarrollos estratégicos. Victoria rusa en el sur de Donetsk que destruyó la posición de las AFU en uno de los ejes estratégicos clave de la guerra. El gasto de recursos ucranianos cuidadosamente administrados en una ofensiva fallida hacia Kursk. Lo que aceleró el desgaste de activos críticos de maniobra ucranianos y redujo sustancialmente sus perspectivas en el Donbass. El agotamiento de la capacidad de Ucrania para escalar frente a los nuevos sistemas de ataque de la OTAN, en términos más generales, Occidente se ha quedado sin opciones para mejorar las capacidades ucranianas. Y el tan cacareado lanzamiento de sistemas de ataque de mayor alcance no logró alterar la trayectoria de la guerra sobre el terreno. En conjunto, 2024 reveló un ejército ucraniano cada vez más al límite,
hasta el punto de que los rusos pudieron eliminar en gran medida un sector entero del frente. La gente sigue preguntándose dónde y cuándo podría comenzar a desmoronarse el frente ucraniano. Yo diría que se desmoronó en el sur durante los últimos meses, y 2025 comienza con un fuerte impulso ruso que a la AFU le resultará difícil aprovechar. Detención. Colapso del frente en el sur de Donetsk. Lo que se destaca inmediatamente sobre los desarrollos operativos en 2024 es el marcado cambio de energías que se alejan de los ejes de combate que habían visto los combates más intensos en los 2 primeros años de la guerra. En cierto sentido, esta guerra ha visto activarse cada uno de sus frentes en una secuencia, uno tras otro. Después de la primera ofensiva rusa, que se jactó como su éxito característico de la captura de la costa de Azov y la unión de Donetsk y Crimea, la acción se desplazó al frente norte, el eje Lugansk-Kharkov, con Rusia librando una ofensiva de verano que capturó Severodonetsk y Lysychansk. A esto le siguieron un par de contraofensivas ucranianas en el otoño, con un avance desde Kharkov que empujó al frente hacia atrás sobre el Oskil, y una operación dirigida a Kherson que no logró romper las defensas rusas pero que finalmente resultó en una retirada rusa en buen orden sobre el Dnieper debido a preocupaciones sobre la conectividad logística y un exceso de frente extendido. Luego, las energías giraron una vez más hacia el eje central del Donbass, con la enorme batalla en torno a Bakhmut que se prolongó durante la primavera de 2023. A esto le siguió la fallida ofensiva ucraniana contra las defensas rusas en Zaporozhia, en el sur. Solo para recapitular brevemente esto. Podemos enumerar varias fases operativas en los 2 primeros años de la guerra, ocurriendo en secuencia y cada una con un centro de gravedad en diferentes partes del frente. Una ofensiva rusa a través del puente terrestre, que culminó con la captura de Mariupol. Invierno-primavera 2022, Frente Sur. Una ofensiva rusa en Lugansk, capturando Severodonetsk y Lysychansk. Verano de 2022, Frente Donetsk-Oskil. Contraofensivas ucranianas hacia Oskil y Kherson, otoño de 2022, frentes de Oskil y Dnieper. El asalto ruso a Bakhmut, invierno-primavera de 2023, Frente Central. Contraofensiva ucraniana en el puente terrestre, verano de 2023. En medio de todo esto, el frente que experimentó el menor movimiento fue la esquina sureste del frente, alrededor de Donetsk. Esto fue algo peculiar. Donetsk es el corazón urbano del Donbass, una vasta y populosa ciudad industrial en el centro de una conurbación en expansión que alguna vez fue el hogar de unos 2 millones de personas. Incluso si Rusia logra capturar la ciudad de Zaporizhia, Donetsk será, con diferencia, la más poblada de las antiguas ciudades de Ucrania que quedarán bajo el control de Moscú. En 2014, con el estallido de la guerra proto-Donbass, Donetsk fue el escenario de gran parte de los combates, siendo el aeropuerto en el acceso norte de la ciudad el escenario de combates particularmente intensos. Esto lo hizo bastante extraño, entonces, que a principios de 2024 el ejército ucraniano seguía ocupando muchas de las mismas posiciones que construyó una década antes. Mientras los intensos combates iban y venían a lo largo de otros sectores del frente, Donetsk seguía sitiada por una red de poderosas defensas ucranianas, ancladas en áreas urbanas fuertemente fortificadas que se extendían desde Toretsk hasta Ugledar. Los primeros intentos rusos de romper este anillo de hierro, incluido un asalto a Ugledar en el invierno de 2023, fracasaron. El desarrollo operativo característico de 2024, entonces, fue la reactivación del frente de Donetsk, después de años de combates estáticos. No es exagerado decir que después de años de coagulación, el ejército ruso abrió este frente de par en par en 2024 y la larga y sólida red de puntos fuertes urbanos de Ucrania colapsó. El año comenzó con las AFU luchando por su fortaleza en Avdiivka, donde continuaron bloqueando el acceso norte a Donetsk. En ese momento, el argumento típico que se escuchaba del lado ucraniano era que el ataque ruso a Avdiivka fue pírrico. Que los rusos estaban capturando la ciudad con ataques de carne exorbitantemente costosos que inevitablemente debilitarían el poder de combate ruso y agotarían su capacidad para continuar la ofensiva. Con todo el año a nuestras espaldas, podemos decir definitivamente que no es así. Después de la caída de Avdiivka, el impulso ruso nunca disminuyó seriamente y, de hecho, fue la AFU la que parecía estar cada vez más agotada. La posición del rompeolas ucraniano en Ocheretine, que anteriormente había sido su punto de partida para los contraataques alrededor de Avdiivka, fue invadida en cuestión de días. Y a principios del verano la línea del frente había sido empujada hacia el acceso a Pokrovsk. El avance ruso hacia Pokrovsk llevó a muchos a creer que esta ciudad era en sí misma objeto de las energías rusas,
Pero esto fue una interpretación errónea del diseño operativo. Rusia no necesitaba capturar Pokrovsk en 2024 para volverlo estéril como centro logístico. Simplemente avanzando hacia la autopista E50, las fuerzas rusas pudieron aislar a Pokrovsk de las posiciones ucranianas al sur en el frente de Donetsk, y Pokrovsk es ahora una ciudad de primera línea sujeta a todo el espectro de vigilancia de los drones y la artillería de tubo rusos. En otoño, el avance ruso había puesto a los ucranianos en una situación difícil, creando una cadena inestable de posiciones en Selidove, Kurakove, Ugledar y Krasnogorivka. El avance ruso desde Ocheretine hacia el acceso sur a Pokrovsk actuó como una enorme guadaña, aislando todo el sector sureste del frente y permitiendo que las fuerzas rusas lo atravesaran en los últimos meses del año. Esta guerra ha convertido la palabra colapso en una palabra de moda devaluada. Se nos dice repetidamente que uno u otro lado está al borde del colapso, las sanciones colapsarán la economía rusa. El levantamiento de Wagner de 2023 demostró que el sistema político ruso estaba colapsando. Y, por supuesto, escuchamos que pérdidas exorbitantes tienen a un ejército u otro al borde del fracaso total. ¿Cuál ejército puede ser? Depende de a quién le preguntes. Yo diría, sin embargo, que lo que vimos a partir de octubre de 2024 representa una ocurrencia real de esta palabra tantas veces repetida y descartada. Las AFU sufrieron un auténtico colapso del frente sureste. Con las fuerzas posicionadas en sus puntos fuertes demasiado desgastadas y aisladas para hacer una defensa decidida, los fuegos rusos concentrándose demasiado en áreas cada vez más comprimidas para resistir, y sin reservas mecanizadas en el teatro disponibles para contraatacar o aliviar la incesante presión rusa. Ucrania mantiene suficientes drones y fuegos concentrados para limitar una plena explotación rusa, es decir, Rusia todavía no es capaz de maniobrar en profundidad. Esto dio al avance ruso una cualidad particular de parada y arranque, saltando de un asentamiento y fortaleza a otro. En términos más generales, la preferencia de Rusia por utilizar pequeñas empresas dispersas. Los ataques de unidades limitan el potencial de explotación. Sin embargo, debemos enfatizar que el impulso ruso en este eje nunca ha disminuido seriamente desde octubre, y muchas de las posiciones clave de Ucrania fueron invadidas o abandonadas muy rápidamente. Ugledar es un buen ejemplo. Los rusos comenzaron su avance final hacia la ciudad el 24 de septiembre. El 29 de septiembre, la 72ª Brigada Mecanizada comenzó a evacuar. El 1 de octubre, Ugledar estaba totalmente bajo control ruso. Esta fue una posición clave de Ucrania que quedó en una posición completamente insostenible y se derrumbó en una semana. Se podría argumentar, por supuesto, que Ugledar resistió durante años, como entonces podemos decir con seriedad que fue capturado en una semana, pero ese es precisamente el punto. A principios de 2023, Ugledar, con la ayuda de artillería estacionada alrededor de Kurakove, repelió con éxito un ataque ruso de varias brigadas en meses de intensos combates. Para octubre de 2024, la posición era completamente insostenible y fue abandonada casi inmediatamente cuando fue atacada. A los ucranianos no les fue mejor al tratar de mantener Kurakove, que anteriormente era una zona de retaguardia crítica que servía como centro logístico y base de fuego para apoyar, antiguos, puntos fuertes de primera línea como Ugledar y Krasnogorivka. Kurakov, ahora bajo pleno control ruso, servirá a su vez como base de apoyo para el actual avance ruso hacia el oeste, hacia Andriivka. Considerando el estado del frente de manera integral, las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen actualmente dos importantes salientes en el extremo sur de la línea, uno alrededor de Velika Novosilka y otro alrededor de Andriivka. Es probable que la primera caiga primero, ya que la ciudad ha quedado totalmente aislada por los avances rusos en los flancos. Esta no es una situación como la de Bakhmut, donde las carreteras se describen como cortadas porque están bajo fuego ruso. En este caso, todas las carreteras hacia Velika Novosilka están cortadas por posiciones físicas de bloqueo rusas, haciendo que la pérdida de la posición sea solo cuestión de esperar a que los rusos la asalten. Más al norte, existe un saliente más suave y menos fuerte entre Grodivka y Toretsk. Con Toretsk ahora en las etapas finales de captura, las fuerzas ucranianas ahora controlan solo un pequeño barrio residencial en las afueras de la ciudad. El frente también debería nivelarse aquí en los próximos meses. Esto deja a los rusos más o menos en control total de los accesos a Kostiantynivka y Pokrovsk, que son en muchos sentidos las penúltimas posiciones ocupadas por los ucranianos en Donetsk. Pokrovsk ya ha sido pasado por alto varias millas al oeste, y el mapa presagia una nueva
de la típica metodología táctica rusa para atacar áreas urbanas, un avance metódico a lo largo de las alas de la ciudad para aislarla de las autopistas arteriales, seguido de un ataque a la ciudad misma a través de varios ejes. Los próximos meses prometen continuos avances rusos en este frente, en una continuación de lo que solo puede considerarse como el colapso de un frente crítico por parte de las AFU. El ejército ruso está avanzando hacia la frontera occidental del Oblast de Donetsk y sacará a los ucranianos de sus puntos fuertes restantes en Velika Novosilka y Andriivka, mientras empuja hacia el vientre de Pokrovsk. En ningún momento desde la caída de Avdiivka los ucranianos han demostrado la capacidad de obstaculizar seriamente el impulso ruso a lo largo de este frente de 75 millas, y la actual disipación de los recursos de combate ucranianos indica que poco cambiará en este sentido en 2025. Punto de apoyo: el increíble saliente de Kursk que se encoge. Durante el otoño de 2024 y estos primeros meses del invierno, mientras las fuerzas ucranianas eran expulsadas de su densa red de posiciones fortificadas en el sur de Donbass, sus camaradas continuaron aferrándose obstinadamente a su posición en el Oblast de Kursk en Rusia. La forma básica de la ofensiva de Ucrania en Kursk es ahora bien conocida, presentada por Kiev como una táctica para cambiar la trayectoria psicológica de la guerra y asestar un golpe de prestigio a Rusia. El ataque ucraniano tuvo un impulso inicial después de lograr la sorpresa estratégica inicial, pero rápidamente flaqueó después de que columnas ucranianas chocaran contra posiciones rusas efectivas de bloqueo en las carreteras que salían de Sudza. Los esfuerzos para forzar las carreteras a través de Korenovo y Bolsoe Soldatskoe fueron frustrados, y el grupo ucraniano se quedó aferrándose a un modesto saliente alrededor de Sudza, que se adentraba en Rusia. Durante todo el otoño, los contraataques rusos se han centrado en excavar la base del saliente ucraniano, obligando a los ucranianos a salir de Snagost y alejándolos de Korenovo. El progreso aquí ha sido gradual, pero significativo, y a principios de enero el cuello del saliente ucraniano se había comprimido a poco más de 9 millas de ancho, después de que su penetración inicial en el verano hubiera forzado una brecha de más de 20 millas. En total, Ucrania ha perdido alrededor del 50% del territorio que se apoderó en agosto. La presión rusa sobre los flancos del saliente ha amplificado muchas de las cualidades que hacen que esta posición sea un desperdicio y sea peligrosa para las AFU. La conectividad por carretera para las fuerzas ucranianas es limitada, un problema amplificado por el retroceso de Snagost, que les costó el acceso a la autopista que va de Korenovo a Sami. Aparte de algunas carreteras secundarias tortuosas, las fuerzas ucranianas solo tienen una carretera, la ruta R200, para llevar material y refuerzos a la bolsa, lo que permite a las fuerzas rusas vigilar sus líneas de comunicación y realizar ataques de interdicción eficaces. La compresión de la bolsa también reduce en gran medida el área de ataque de los drones, la artillería de tubo y los cohetes rusos, y crea un bombardeo más condensado y saturado. A pesar de que esta posición ha sido profundamente improductiva para Ucrania, está siendo constantemente revertida y no tiene sinergia con otros teatros más críticos. El mismo grupo de unidades ucranianas permanece aquí, luchando en un espacio cada vez más comprimido. Aún más desconcertante es el hecho de que el grupo ucraniano se compone en gran medida de activos de primer nivel, brigadas mecanizadas y de asalto aéreo, que podrían haber contribuido significativamente como reserva en el Donbass durante los últimos 3 meses. El 5 de enero hubo una sorpresa con un nuevo ataque ucraniano desde el saliente. Por supuesto, Internet llegó a la conclusión de que las AFU estaban volviendo a adoptar algún tipo de postura ofensiva general en Kursk, pero la realidad fue muy decepcionante, algo así como un asalto del tamaño de un batallón en el eje hacia Bolsoe Soldatskoe, que avanzó unos pocos kilómetros por la carretera antes de que se le acabara el vapor. Los esfuerzos ucranianos para bloquear los drones rusos se vieron obstaculizados por la creciente ubicuidad de los sistemas de fibra óptica, y el ataque ucraniano fracasó en un día. Los detalles tácticos del ataque ucraniano son interesantes y se especula constantemente sobre su propósito. Tal vez pretendía cubrir una rotación o retirada, mejorar las posiciones tácticas en el extremo norte del saliente o con fines de propaganda inescrutables. Sin embargo, estos detalles carecen de importancia. Atacar el extremo del saliente, es decir, tratar de profundizar la penetración en Rusia, no hace nada para revertir los problemas de Ucrania en Kursk. Estos problemas son, en primer lugar, a nivel táctico, que el saliente se ha comprimido mucho en los flancos y continúa estrechándose. Y en el nivel estratégico, el gasto deliberado de valiosos activos mecanizados en un frente que no afecta a los teatros críticos de la guerra. Más simplemente, Kursk es un espectáculo secundario, y es un espectáculo secundario que ha salido mal incluso dentro de su propia lógica operativa. Algo que ha sido de infinito interés, por supuesto.
han sido los continuos rumores de que las tropas norcoreanas luchan en Kursk. Las agencias de inteligencia occidentales se han mostrado inflexibles sobre la presencia de norcoreanos en Kursk. Algunas personas están predispuestas a no creer instintivamente todo lo que dice la burocracia occidental, aunque creo que está justificado cierto escepticismo. No asumo automáticamente que estén mintiendo. Un informe reciente expone lo que parecería ser una versión plausible de esta historia, que la idea en realidad se originó en Pyongyang, no en Moscú, y que un número modesto de tropas coreanas, quizás 10.000, están integradas con unidades rusas. La presunción aquí es que los coreanos idearon la idea como una forma de ganar experiencia en combate, y los rusos, a su vez, obtuvieron fuerzas auxiliares, aunque de dudosa efectividad en el combate. Sin embargo, vale la pena señalar que esto no es tan importante como se cree. Se ha hablado mucho de la idea de que la presencia de Corea del Norte demuestra una especie de estado de desesperación de Rusia, pero esto es bastante tonto a primera vista, con más de 1,5 millones de efectivos activos en el ejército ruso, 10.000 soldados coreanos en Kursk representan una miseria. Apéndice. Más importante aún. Ha habido un intento de presentar al contingente norcoreano como un importante punto de partida en la guerra. En particular, la formulación tropas norcoreanas en Europa se ha utilizado para evocar imágenes de la Guerra Fría en las que el despotismo comunista arrasaba con el mundo libre. La cuestión, sin embargo, es que se supone que las tropas norcoreanas están específicamente en Kursk, que está en Rusia. Esto está relacionado, por supuesto, con el acuerdo de defensa mutua firmado recientemente entre Moscú y Pyongyang. Al atacar Kursk, ampliando el frente hasta territorio ruso de antes de la guerra, Ucrania creó una tarea de combate defensivo para Rusia que abre la posibilidad de recibir asistencia militar de Corea del Norte. Por mucho que uno quiera vincular el contingente coreano con la temida guerra de agresión de Rusia, la fuerza en Kursk está muy objetivamente comprometida con la defensa del territorio ruso. Y eso hace posible que Rusia utilice fuerzas auxiliares incluidos reclutas y tropas de sus aliados para luchar allí. En última instancia, entonces, la presencia de norcoreanos en Kursk es interesante, pero quizás no muy importante después de todo. Estas tropas no están en Ucrania, ni siquiera bajo la definición más máxima de unidad territorial ucraniana, no llevan la carga de combate principal y, sin lugar a dudas, no son el problema que enfrenta la AFU en Kursk. El gran problema de Ucrania, en pocas palabras, no es la presencia de alguna horda amorfa coreana dedicada a difundir el glorioso Juche en Europa, sino el merodeo de grandes grupos de sus propias y preciosas brigadas mecanizadas en un saliente comprimido, muy lejos del Donbass, donde son muy necesarios. Raspando el barril, generación de fuerza AFU. Creo que se entiende bien. Por supuesto, Ucrania se enfrenta a graves limitaciones de mano de obra en relación con Rusia, tanto en términos de los totales brutos de biomasa masculina disponible con aproximadamente 35 millones de varones de edad avanzada en Rusia contra quizás 9 millones en la Ucrania de antes de la guerra, como también en términos de su capacidad para movilizarlos. El plan de movilización de Ucrania se ve obstaculizado tanto por la evasión generalizada del reclutamiento, con la voluntad de servir disminuyendo a medida que la guerra se prolonga, como por una obstinada falta de voluntad para reclutar a hombres más jóvenes, de entre 18 y 25 años. Ucrania está estructuralmente cargada con una estructura poblacional profundamente desequilibrada, hay aproximadamente un 60% más de hombres ucranianos de 30 años que de 20 años. Dada la relativa escasez de hombres jóvenes, especialmente de veintitantos años, el gobierno ucraniano considera con razón que este grupo de 18 años. La cohorte de 25 años es una cohorte demográfica premium que detesta quemar en combate. Dada la ubicuidad de la evasión del servicio militar obligatorio, la negativa a movilizar a hombres más jóvenes y la corrupción e ineficiencia características del gobierno ucraniano, no debería sorprender que la movilización ucraniana flaquee. Rusia, en cambio, tiene una reserva mucho mayor de reclutas potenciales y un aparato de movilización más eficiente. En contraste con el esquema de reclutamiento obligatorio de Ucrania, Rusia ha recurrido a generosas bonificaciones de inicio de sesión para solicitar voluntarios. El sistema de incentivos de Rusia, hasta este punto, ha proporcionado un flujo constante de alistamientos que ha sido más que suficiente para compensar las pérdidas rusas. Sin entrar demasiado en las diversas estimaciones especulativas de las bajas rusas, los líderes militares occidentales reconocen ampliamente que Rusia tiene mucho más personal ahora que al comienzo de la guerra. Todo esto quiere decir, Ucrania enfrenta una grave desventaja estructural en términos de personal militar en conjunto, que se ve exacerbada por las idiosincrasias de la ley de movilización ucraniana,
mejorada ligeramente por las densidades de tropas relativamente bajas y el poder preponderante de los sistemas de ataque en esta guerra. El argumento que quiero exponer aquí, sin embargo, es que los problemas sistémicos de Ucrania para igualar la mano de obra rusa se han visto exacerbados por varios acontecimientos que se hicieron prominentes específicamente en 2024. En otras palabras, 2024 puede y debe marcarse como el año en el que las limitaciones de mano de obra ucraniana empeoraron marcada y quizás irremediablemente debido a decisiones específicas. Hecho en Kiev. Y acontecimientos concretos sobre el terreno. Estos son los siguientes. La decisión de ampliar la estructura de fuerzas de las AFU mediante la creación de las brigadas 15 series. La decisión de ampliar deliberadamente el frente y crear demandas adicionales de mano de obra al lanzar la incursión en Kursk. El estancamiento del nuevo programa de movilización de Ucrania en otoño. Se aceleran los problemas de deserción en las AFU. Los repasaremos en orden. Un ejército que está incorporando nuevo personal tiene que decidir entre dos posibles asignaciones. Se puede utilizar personal nuevo como reemplazo para reponer las unidades de primera línea existentes. O pueden usarse para expandir la estructura de la fuerza mediante la creación de nuevas unidades. Esto parece bastante obvio, e idealmente la movilización superará las pérdidas y permitirá hacer ambas cosas. Sin embargo, cuando los ejércitos enfrentan duras limitaciones de personal, es decir, cuando las pérdidas son iguales o mayores que la incorporación de hombres, la decisión de ampliar la estructura de la fuerza puede tener consecuencias monumentales. El ejemplo estereotipado, por supuesto, sería la Wehrmacht de finales de la guerra, que creó nuevos activos de primer nivel en forma de divisiones de las Waffen-SS, que recibió acceso privilegiado a reclutas y equipo, mientras que las divisiones del ejército regular en la línea sufrieron un goteo de reemplazos que no pudieron hacer frente a las pérdidas. Ucrania, con su confusa estructura de fuerzas, ha creado un desastre a través de sus propios intentos de expandir su estructura de fuerzas ante la disminución de la fuerza en la línea. A finales de 2023, las AFU anunciaron sus intenciones de formar un grupo de brigadas completamente nuevo, la llamada Serie 15, dadas sus designaciones como brigadas mecanizadas centésima quincuagésima, centésima quincuagésima primera, centésima quincuagésima segunda, centésima quincuagésima tercera y centésima quincuagésima cuarta. A esto le siguió en 2024 la incorporación de la centésima quincuagésima quinta brigada mecanizada, que iba a ser entrenada y equipada en Francia. Formar un nuevo grupo de brigadas mecanizadas es esencial para la forma en que Ucrania presenta su guerra. Debido a que Ucrania todavía aspira, al menos en el papel, a recuperar todo el territorio controlado por Rusia, siempre debe existir la posibilidad ilusoria de una ofensiva futura, y para que esa posibilidad ilusoria permanezca, Ucrania debe presentarse como una persona que se prepara activamente para futuras operaciones ofensivas. La presentación por parte de Ucrania de su propia animadversión estratégica, la idea de que mantiene el frente mientras se prepara para volver a la ofensiva, esencialmente la encierra en un programa de expansión de su estructura de fuerzas. El problema para Ucrania es que la inmensa presión en el frente les hace esencialmente imposible administrar adecuadamente los recursos como les gustaría. Sería muy útil entrenar y equipar adecuadamente media docena de brigadas mecanizadas nuevas y mantenerlas en reserva. Pero realmente no pueden hacerlo a la luz de las demandas de personal en el frente. En cambio, estas brigadas se convierten en formaciones de papel que tienen una existencia burocrática, mientras que sus activos orgánicos son desmantelados y absorbidos por el frente. Dividido en elementos del tamaño de un batallón o una compañía que pueden conectarse a sectores necesitados en la primera línea. Por el momento, ninguna de las 15 brigadas de la serie ha entrado en acción como unidades orgánicas, es decir, luchando como ellas mismas. La centésima quincuagésima quinta brigada, entrenada en Francia, constituye un ejemplo útil. Originalmente diseñada como una formación con sobrepeso de unos 5.800 hombres, equipada con equipo europeo de primera calidad, la brigada sufrió una hemorragia de personal desde el principio, y fuentes ucranianas informaron que unos 1.700 hombres, muchos de ellos reclutados por la fuerza en las calles de Ucrania, abandonaron la unidad durante entrenamiento y formación. Un colapso en el liderazgo de la brigada con la renuncia de su comandante complicó aún más las cosas, y la primera acción de la formación alrededor de Pokrovsk salió mal. Ahora, la brigada está siendo desmembrada, si no disuelta formalmente, y el personal y los vehículos están siendo desmantelados y repartidos para reforzar las unidades vecinas. La decisión de asignar personal a nuevas brigadas mecanizadas, aunque dadas las existencias de vehículos blindados es cuestionable si esas designaciones significan algo,
no cambia necesariamente el equilibrio de mano de obra de Ucrania en su conjunto, pero es ciertamente una forma ineficiente de utilizar el personal. Para regresar nuevamente a la 155ª Brigada. Un problema observado por los analistas ucranianos fue el hecho de que gran parte de la brigada se formó enteramente con personal movilizado por la fuerza, sin un cuadro adecuado de veteranos y suboficiales experimentados. Resulta que alrededor del 75% de la brigada había sido movilizada menos de 2 veces. Meses antes de llegar a Francia para formarse. Este hecho ciertamente contribuyó decisivamente a las deserciones masivas y a la escasa eficacia en combate de la brigada. Dadas las limitaciones de Ucrania, el mejor curso de acción sería sin duda asignar nuevo personal y equipo como reemplazo para fortalecer las mermadas brigadas de veteranos en el frente. Conectar reemplazos alrededor de los veteranos y oficiales existentes. Kiev, sin embargo, valora el prestigio que proviene de la expansión de la fuerza y el factor de juguete nuevo y brillante de las nuevas formaciones equipadas con equipos escasos y valiosos como los tanques Leopard. Estas nuevas brigadas, aunque consideradas activos de primer nivel, claramente tienen menor efectividad en combate que las formaciones existentes, dada su falta de experiencia, escasez de oficiales veteranos y baja cohesión de la unidad. La simple realidad, sin embargo, es que los reemplazos de las brigadas existentes no están ni cerca de mantenerse al día con las tasas de quema. Las unidades de primera línea se han quejado de una escasez de infantería cada vez más grave durante meses, y algunas brigadas en el eje Pokrovsk informaron que les queda menos del 40% de sus complementos de infantería asignados. En resumen, la decisión de Ucrania de embarcarse en una expansión de las fuerzas ante una importante escasez de mano de obra ha exacerbado el problema. Tanto privando de hambre a las unidades de reemplazo de veteranos como concentrando al personal recién movilizado en formaciones ineficaces de combate que carecen de un núcleo veterano, oficiales experimentados y equipo vital. Han intentado, tardíamente, cuadrar este círculo repartiendo nuevas formaciones para respaldar a las brigadas de línea, pero esto no es nada ideal. Conduce a un orden de batalla mosaico con menor cohesión de unidad y una defensa fragmentada. Desafortunadamente, esto ocurre precisamente cuando Ucrania ha creado tensiones adicionales autoimpuestas sobre sus recursos, en particular a través de su incursión en Kursk. Por el momento, elementos de al menos 7 brigadas mecanizadas, 2 brigadas de infantería de marina y 3 brigadas de asalto aéreo están estacionadas en el eje de Kursk. Sin entrar demasiado en los detalles de la operación de Ucrania aquí, es importante recordar que Ucrania, que enfrenta presiones extremas sobre su generación de fuerzas, optó voluntariamente por ampliar el frente hasta convertirlo en un teatro secundario, desviando activos escasos y reduciendo su propia capacidad de economizar fuerzas. En resumen, Ucrania ha tomado decisiones deliberadas para ampliar el frente y ampliar su estructura de fuerzas, las cuales han sido decididamente perjudiciales para sus esfuerzos por economizar personal. Esto se produce precisamente cuando un esfuerzo para 2024 para aumentar la movilización se ha descarrilado. El programa de movilización de Ucrania adoleció de una variedad de defectos, incluyendo lagunas y errores en sus bases de datos y corrupción endémica e ineficiencia burocrática. Las leyes aprobadas en 2024 tenían como objetivo rectificar muchos de estos problemas, incluso mediante el lanzamiento de una aplicación que permitiría redactar. Los hombres elegibles se registren y verifiquen su estado sin tener que visitar las oficinas de reclutamiento. Parecía que las cosas habían llegado a un punto crítico cuando Zelensky despidió a varios jefes de reclutamiento en 2023, y había una verdadera sensación de urgencia. Después de algunas señales de promesa inicial. Está claro que esta intensa campaña de movilización ha flaqueado durante el otoño y principios del invierno. Inicialmente hubo señales de optimismo para Ucrania, en el primer mes después de que se aprobara la nueva ley de movilización, hubo un aumento y el ejército reclutó 30.000 nuevos efectivos. Sin embargo, a finales del verano esta explosión inicial de alistamiento se había desvanecido y la movilización volvía a respaldar las pérdidas de la AFU. Una sesión informativa del Estado Mayor ucraniano en octubre confirmó que los alistamientos ya habían disminuido en un 40% después del breve aumento provocado por la nueva ley de movilización. Casi al mismo tiempo, los funcionarios de Odesa, la tercera ciudad más grande de Ucrania, admitieron que estaban alcanzando solo el 20% de su cuota de movilización. Los problemas son innumerables. La nueva ley de movilización condujo a algunas mejoras iniciales, pero finalmente no logró resolver los problemas de evasión del servicio militar obligatorio, los errores burocráticos siguen siendo endémicos y los empleadores desesperados por retener a los trabajadores presentaron una avalancha de aplazamientos del servicio militar obligatorio relacionados con el empleo.
incapaz de sostener el aumento inicial de alistamientos. Ucrania se enfrenta a una inminente crisis de mano de obra. Además, la continua incapacidad de Ucrania para proporcionar desmovilización o rotaciones oportunas significa que el personal movilizado enfrenta la perspectiva de un servicio indefinido en el frente. Obviamente, esto es malo para la moral, ya que los soldados contemplan la posibilidad de años de servicio ininterrumpido. Y esto a su vez impulsa las deserciones que se están convirtiendo en un problema creciente para las AFU. Algunos informes indican que hasta 100.000 soldados ucranianos han desertado en este momento, muchos sin duda impulsados por las tensiones psicológicas y físicas de combates interminables sin perspectivas de rotación. Ahora se está produciendo un ciclo de retroalimentación mortal. Con la falta de rotaciones y la escasez de reemplazos creando sinergias para acelerar la quema de personal ucraniano. Las AFU no pueden rotar regularmente las unidades fuera de combate, y el flujo inadecuado de reemplazos hace que los complementos de infantería de primera línea se agoten. Incapaces de rotar o reforzar, las brigadas de línea recurren a la canibalización. Reclutando personal de apoyo como equipos de morteros, conductores y operadores de drones para ocupar puestos de primera línea. Esto acelera aún más las pérdidas a medida que las brigadas luchan con elementos de apoyo y fuego reducidos, y hace que los hombres ucranianos estén menos dispuestos a alistarse, porque ahora no hay garantía de que convertirse en operador de drones, por ejemplo, salvará a uno de ser enviado a una trinchera de primera línea eventualmente. ¿Dónde nos deja esto? Ucrania sigue disponiendo de una fuerza muy numerosa, con más de 100 brigadas y cientos de miles de hombres en armas. Esta fuerza, sin embargo, está sustancialmente superada en número por el ejército ruso y se encuentra en una clara tendencia a la decadencia. A pesar de un intento muy promocionado de revitalizar el aparato de movilización en 2024, la incorporación de nuevo personal es claramente demasiado baja para compensar las pérdidas, y las formaciones de peso pesado en sectores críticos del frente han visto disminuir su fuerza particularmente en los complementos de infantería, en algunos casos hasta niveles críticos. El fracaso del programa de movilización de Ucrania para 2024 ha coincidido con varias opciones estratégicas que han exacerbado las preocupaciones sobre la mano de obra, específicamente la decisión de embarcarse en un programa de expansión de fuerzas incluso cuando las AFU ampliaron voluntariamente sus compromisos abriendo un nuevo frente secundario en Kursk. En otras palabras, la movilización de Ucrania no alcanza a cubrir sus necesidades de fuerza, y las Fuerzas Armadas también han tomado decisiones que sabotearon su capacidad de economizar. Las unidades están destrozadas, los reemplazos llegan en cantidades insignificantes, las rotaciones se retrasan o no existen, las unidades se canibalizan entre sí y los hombres enojados y cansados desertan. No está del todo claro que esto conduzca a un punto de quiebre, en el sentido que la gente anticipa. Las capacidades de ataque de Ucrania y la preferencia rusa por ataques dispersos y a gran escala limitan el potencial de grandes avances y explotación. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos 3 meses en el eje sur de Donetsk ofrece un anticipo de lo que nos espera, una fuerza exhausta que está siendo constantemente retirada, desenterrada de sus puntos fuertes y mutilada, cubriendo su retirada con drones pero perdiendo posición tras posición. La línea se mantiene hasta que deja de hacerlo. Fin de la línea, Attack Jasmije y Salnaks. La capacidad de Ucrania para permanecer en el campo depende de la titulación de dos recursos indispensables, en primer lugar, la biomasa masculina ucraniana y, en segundo lugar, el armamento occidental crítico que les da efectividad en el combate. Hemos evaluado la primera, Ucrania no se ha quedado sin hombres. Pero las tendencias de su programa de movilización son deficientes y la escasez de personal está aumentando. Las tendencias en cuanto a los segundos son, en todo caso, aún más preocupantes para Kiev. Han surgido dos dinámicas generales, ninguna de las cuales crea un panorama optimista para Ucrania, que examinaremos a su vez. Estos son los siguientes. Las entregas de armamento pesado a Ucrania, tanques, vehículos de combate de infantería y tubos de artillería, se han agotado en gran medida en los últimos meses. Básicamente, Occidente se ha quedado sin armamento escalable, sistemas de ataque, para entregar, y los sistemas que ya se han entregado no han logrado alterar significativamente la trayectoria de la guerra. En 2023. Construir nuevas unidades mecanizadas era el nombre del juego, con el Pentágono liderando un esfuerzo multinacional para levantar un cuerpo de ejército completo de unidades equipadas con Leopards, Challengers y una gran cantidad de IFV y APC occidentales. Cuando ese grupo amorosamente reunido se golpeó la cabeza contra una roca en el fallido asalto a la línea Zaporizhia.
Estados Unidos envió tardía y a regañadientes a su propio Abrams para respaldar a la fuerza de tanques ucraniana. En 2024, sin embargo, las entregas de armas pesadas se redujeron a un mínimo. El papel del tanque en Ucrania ha sido muy mal entendido. La vulnerabilidad de los tanques a los innumerables sistemas de ataque del campo de batalla moderno llevó a algunos observadores a declarar que el tanque como sistema de armas estaba ahora obsoleto, pero esto realmente no cuadraba con el hecho de que ambos combatientes en esta guerra estaban ansiosos por desplegar tantos lo más posible. Los tanques necesitan más habilitadores críticos, más ingeniería de combate, defensa aérea y apoyo a la guerra electrónica, pero siguen desempeñando un papel indispensable y siguen siendo un elemento esencial en esta guerra. El fracaso de la contraofensiva de Ucrania en 2023 demostró, en todo caso, que los tanques simplemente no son sistemas que cambian las reglas del juego, sino artículos de consumo masivo, pero siempre ha sido así. La cualidad distintiva de tanques icónicos como el Sherman y el T-34 era que eran numerosos. Desafortunadamente para Ucrania, las entregas de tanques han disminuido drásticamente después de los fracasos de 2023. Las retiradas de Estados Unidos para Ucrania en 2024 estuvieron casi totalmente desprovistas de vehículos blindados de cualquier tipo. Datos del Instituto Kiel, que ha seguido meticulosamente los compromisos y entregas de armamento, confirma una fuerte caída en el suministro de armas pesadas en 2024. En 2023, los patrocinadores de Ucrania prometieron 384 tanques. Esta cifra se redujo a solo 98 en 2024, lo que explica por qué las nuevas brigadas mecanizadas ucranianas tienen un equipo peligrosamente escaso que indica sus designaciones. Si bien en 2023 se trató de construir el paquete mecanizado de Ucrania con tanques, vehículos de combate de infantería e ingeniería, en 2024 se trató en gran medida de mejorar las capacidades de ataque de Ucrania. Ha habido dos elementos separados en juego. Primero, la entrega de sistemas lanzados tanto desde el aire como desde tierra, sobre todo los Storm Shadows británicos y los ATACMS estadounidenses respectivamente, y, en segundo lugar, la flexibilización de las reglas de enfrentamiento para permitir a Ucrania atacar objetivos dentro de la Rusia de antes de la guerra. Esto coincidió, como se vio después, con la operación de Ucrania en Kursk. Y en muchos sentidos el impacto más directo de la incursión de Kursk ha sido forzar a Occidente a imponer las reglas de enfrentamiento. Si bien Ucrania lleva mucho tiempo atacando dentro de Rusia con sistemas autóctonos, sobre todo drones, la Casa Blanca siguió demorando la aprobación formal de ataques con sistemas estadounidenses. Al lanzar un asalto terrestre contra Kursk, Ucrania tomó la decisión por ellos. Estados Unidos dio autorización para utilizar ATACMS para apoyar a las fuerzas terrestres en Kursk, y esto se transformó en una licencia general para atacar a Rusia con toda la gama de sistemas disponibles. Este fue un conmovedor recordatorio de que, independientemente de cómo concibamos la representación, relación de patrocinio, Ucrania tiene cierta capacidad para obligar a Estados Unidos a actuar, un ejemplo clásico de la cola que mueve al perro. En cualquier caso, en 2024 Ucrania y sus patrocinadores occidentales atravesaron lenta pero seguramente todas las supuestas líneas rojas en este ámbito. Los británicos fueron los primeros en romper con la entrega de Storm Shadows a finales de 2023. Y esto fue seguido por la entrega de ATACMS, con un puñado de F-16 para empezar, y, finalmente, la flexibilización de las reglas de enfrentamiento para autorizar ataques contra Rusia. ¿Dónde nos deja esto? Parecería haber tres cosas importantes a considerar. Occidente esencialmente ha llegado al final de su cadena de escalada. El único paso restante que pueden dar sería suministrar a Ucrania JASM, misiles conjuntos aire-tierra de separación, lo que marcaría una mejora cuantitativa, pero no cualitativa significativa, de las capacidades de ataque de Ucrania. El uso por parte de Ucrania de los medios de ataque suministrados se han disipado y no han mejorado sustancialmente su situación sobre el terreno. Rusia mantiene una ventaja de ataque dominante, tanto cualitativa como cuantitativa. Ucrania enfrenta una marcada desventaja en capacidad de ataque en relación con Rusia, en una variedad de formas. Los medios de ataque rusos son mucho más numerosos y tienen importantes ventajas de alcance, pero también es importante tener en cuenta tanto la profundidad estratégica significativamente mayor de Rusia como su defensa aérea más densa y relativamente ilesa. A diferencia de Ucrania, que ha visto su defensa aérea estirarse hasta el límite con lanzadores destruidos y una creciente escasez de interceptors, las defensas aéreas de Rusia han permanecido esencialmente intactas, ya que Ucrania ha carecido de la gran cantidad de activos necesarios para llevar a cabo una SEAD/DEAD, supresión/destrucción de enemigos, adecuada.
Campaña de defensa aérea. Dado este cálculo básico, usar sistemas de ataque occidentales para lanzar una campaña aérea estratégica golpe por golpe es una mala matemática para Ucrania. Por lo general, no es prudente participar en una pelea con murciélagos cuando tu oponente es un hombre más grande con un bate mucho más largo. En cambio, los sistemas de ataque de Ucrania deberían haberse aprovechado para apoyar las operaciones terrestres. Concentrar los ataques espacialmente y en el tiempo para crear sinergias con los esfuerzos sobre el terreno. Solo como un simple experimento mental, no es difícil imaginar que los ATACMS hubieran marcado una diferencia si hubieran estado disponibles en 2023 y se hubieran utilizado para saturar las zonas de retaguardia rusas durante el asalto a la línea Zaporizhia. Atacando al ritmo del asalto mecanizado para perturbar el mando y control ruso e impedir el refuerzo de áreas críticas. En cambio, la capacidad de ataque de Ucrania se ha disipado en gran medida en ataques que a veces logran éxito en instalaciones rusas pero no apoyan directamente operaciones exitosas en el terreno. El resultado es una difusión del poder de ataque ucraniano menor que la suma de sus partes. Ahora, Ucrania prácticamente se ha quedado sin misiles. De los 500 ATACMS enviados por Estados Unidos, quizás 50 quedan en los arsenales de Kiev. Las existencias de misiles Storm Shadow lanzados desde el aire son igualmente bajas. Y el compromiso de Gran Bretaña de reabastecerse se limita a unas pocas docenas. La última opción que tiene Occidente para respaldar la capacidad de ataque ucraniana son los JASM estadounidenses. Si bien hay una variante de mayor alcance en producción, el JASMER, o rango extendido, son relativamente nuevos y costosos y están destinados a acciones estadounidenses. Por tanto, se supone que los ucranianos recibirían la variante estándar. El JASM estándar tiene ligeras ventajas de alcance sobre Storm Shadows y ATACMS, de aproximadamente 230 millas. En el caso de que no se proporcionen JASM, existe un sistema de menor alcance llamado SLAM, Standoff Land Attack Missile, con un alcance de unas 170 millas. Tanto los JASM como los SLAM serían compatibles con los F-16 ucranianos. Es necesario señalar dos cosas sobre el JASM. En primer lugar, el JASM, si bien ofrece alcances ligeramente más largos, serviría esencialmente como respaldo/reemplazo para los ATACMS en rápida disminución y, en particular, los Storm Shadows lanzados desde el aire, en lugar de los Su-nativos de Ucrania. 24 lanzando Storm Shadows, utilizarían F-16 lanzando JASM. Esto no representaría una mejora espectacular de las capacidades ucranianas, sino que simplemente serviría para mantener una capacidad mínima de ataque ucraniana. Los JASM son un reemplazo de capacidades menguantes, no un aumento de ellas. En segundo lugar, hay que entender que los JASM son la última parada. Ahora estamos entrando en el territorio, no de líneas rojas construidas artificialmente, sino de límites físicos y reales. Básicamente, Rusia se ha comido las talentosas existencias de ATACMS y Storm Shadows, con poco efecto discernible en su capacidad de lucha. Y los JASM son el último elemento existente en los inventarios para mantener operativas las capacidades de ataque de Ucrania. Estamos en el último peldaño de la escalera de la ayuda. Sin embargo, en el caso de los JASM, existen desventajas notables para Estados Unidos. Este es un caso importante de poner todos los huevos en la misma canasta tecnológica. En 2020, Estados Unidos descartó el desarrollo de su misil de largo alcance armado convencionalmente, convirtiendo al JASM en particular las nuevas variantes de alcance extendido en el sistema de Estados Unidos, destinado a desempeñar un papel fundamental en conflictos futuros, particularmente en el Pacífico. Esto convierte al JASM en un sistema extremadamente sensible. Como pieza central de las capacidades de ataque estadounidenses, particularmente con la modernización del sistema Tomahawk avanzando a unas pocas docenas de unidades por año. Dado que los JASM están guiados por GPS, existen verdaderas razones para ser reticentes a la hora de dotar a Ucrania de un sistema tan sensible desde el punto de vista tecnológico. La guerra electrónica rusa ha tenido un éxito considerable al bloquear el GPS y perturbar sistemas estadounidenses guiados de manera similar. Permitir que los rusos se familiaricen con un sistema clave estadounidense podría causar estragos en la planificación de guerra del Pentágono. La mayoría, si no todos, los huevos de ataque están en esta canasta. Entonces, ¿por qué dejar que un adversario se asome dentro? Es probable. Dado lo que hemos visto hasta este momento, estas preocupaciones finalmente serán descartadas y Ucrania recibirá una línea de JASM que respaldará sus capacidades de ataque, pero dado el tamaño de la flota de F-16 de Ucrania, la escala será limitada. Además, los sistemas lanzados desde el aire son menos óptimos para Ucrania.
dada su dependencia de aeródromos grandes y fáciles de atacar, en contraste con los sistemas lanzados desde tierra que son móviles y más fáciles de ocultar. Ciertamente, los JASM nunca darán a Ucrania la capacidad de igualar la capacidad de ataque de Rusia. Después de escuchar interminablemente que Rusia se está quedando sin misiles, por fin se ha llegado a la conclusión de que esto simplemente no es cierto y, de hecho, nunca lo fue. Recientemente, la inteligencia de defensa ucraniana admitió que, según sus propias estimaciones, Rusia conserva alrededor de 1.400 misiles de largo alcance en sus reservas, con una producción mensual de aproximadamente 150 unidades. La producción rusa de drones Geran de bajo costo también se ha disparado. Y la inteligencia ucraniana estima un límite de hasta 2.000 drones por mes. También está la cuestión del nuevo sistema de misiles ruso, el ahora famoso Oresnik o Hazel-3. Rusia probó el sistema Oresnik en una gran planta de mecanizado en Dnipro el 21 de noviembre de 2024, lo que permitió evaluar las capacidades básicas del sistema. El Oresnik es un misil balístico de alcance intermedio, caracterizado por sus capacidades hipersónicas, superando Mach 10, y su vehículo de reentrada independiente múltiple equipado con 6 ojivas separadas, con potencial para submuniciones en cada una. Aunque el ataque al Dnieper fue esencialmente una demostración en la que se utilizaron ojivas de entrenamiento inertes, es decir, sin cargas explosivas, el misil puede configurarse con ojivas nucleares o convencionales. Como en el caso de las tropas norcoreanas en Kursk, creo que el lanzamiento del Oresnik no fue tan importante como se creía. El sistema es caro y probablemente poco práctico para uso convencional. Entiendo el deseo de concebir el Oresnik como un arma convencional enormemente poderosa. Colman a su objetivo con media docena de ojivas con el poder de todo un vuelo de misiles calibre, pero esto plantea varios problemas. La precisión del sistema, el CEP, o error circular probable en el lenguaje técnico, es mucho más consistente con un sistema de lanzamiento nuclear que con uno convencional. Además, el problema de utilizar un IRBM para ataques convencionales es el peligro de un error de cálculo. Los adversarios extranjeros pueden malinterpretar el lanzamiento como un ataque nuclear y responder apropiadamente. Precisamente por eso el gobierno ruso alertó a los Estados Unidos sobre el lanzamiento con antelación, un buen arreglo para una manifestación, pero poco práctico para un arma que está destinada a ser utilizada regularmente. Es posible que veamos otro uso del Oresnik contra Ucrania, pero en última instancia es poco probable que este sea un sistema que tenga consecuencias en esta guerra. La manifestación en Dnieper probablemente tenía como objetivo enviar un mensaje a Europa, recordando a la OTAN que Rusia tiene la capacidad de lanzar ataques contra objetivos europeos que no pueden ser interceptados. También sirve como un conmovedor recordatorio de que Europa carece de una capacidad equivalente y, en esencia, proporciona una demostración de la capacidad de Rusia para lanzar misiles desde mucho más allá del alcance de la respuesta ucraniana o europea. La avellana es un recordatorio tangible de la profundidad estratégica de Rusia y su dominio en el ataque en Ucrania. Al final, Ucrania perderá el juego de ataque. Su capacidad de ataque ha disminuido, con misiles desperdiciados en una campaña aérea disipada, y aunque el agotamiento de las existencias de Storm Shadow y Attack puede compensarse en cierta medida con los JASM, Ucrania simplemente carece del alcance o las cantidades necesarias para igualar las capacidades rusas. Al necesitar hacer más con menos, Ucrania distribuyó sus activos y no logró sinergizar sus ataques con las operaciones terrestres. Ahora estamos al final de la línea, después de los JASM, no queda nada en los almacenes occidentales para mejorar las capacidades ucranianas. Avellanas o no, las matemáticas de esta pelea de murciélagos son malas para Kiev. Conclusión, develación. Atrapado en un ciclo interminable de noticias, con imágenes diarias de ataques FPV y vehículos explotando, y una diligente industria artesanal de cartógrafos de guerra que nos alerta cada 100 metros de avance, fácilmente puede parecer que el ruso. La guerra de Ucrania está atrapada en un interminable ciclo fatal que nunca terminará. Mad Max se encuentra con el día de la marmota. Lo que me he esforzado por hacer aquí, sin embargo, es argumentar que en 2024 se produjeron varios acontecimientos muy importantes que dejan relativamente clara la forma venidera de la guerra. Para recapitular brevemente. Las fuerzas rusas hundieron las defensas ucranianas en profundidad a lo largo de todo un eje crítico del frente. Después de permanecer estática durante años, la posición de Ucrania en el sur de Donetsk ha sido aniquilada, con las fuerzas rusas avanzando a través de todo un cinturón de posiciones fortificadas, empujando el frente hacia Pokrovsk y Kostyantynivka. La principal táctica ucraniana sobre el terreno, la incursión en Kursk, fracasó espectacularmente,
y el saliente fue derrumbándose progresivamente. Un grupo entero de formaciones mecanizadas críticas desperdiciaron gran parte del año luchando en este frente secundario e improductivo, dejando las posiciones ucranianas en el Donbass cada vez más desgastadas y desprovistas de reservas. Un intento del gobierno ucraniano de revitalizar su programa de movilización fracasó y los alistamientos disminuyeron rápidamente. Las decisiones de ampliar la estructura de la fuerza exacerbaron la escasez de mano de obra. Y como resultado se ha acelerado la decadencia de las brigadas de primera línea de Ucrania. Las tan esperadas mejoras occidentales de las capacidades de ataque de Ucrania no lograron derrotar el impulso ruso, y las existencias de Attack Me Storm Shadows están casi agotadas. Ahora quedan pocas opciones para apuntalar la capacidad de ataque de Ucrania. Y no hay perspectivas de que Ucrania gane dominio en esta dimensión de la guerra. En resumen, Ucrania está en el camino de la deliberación, la derrota mediante el agotamiento total de su capacidad de resistencia. No se han quedado exactamente sin hombres, vehículos y misiles, pero todas estas líneas apuntan hacia abajo. Una derrota estratégica para Ucrania. Alguna vez impensable para el aparato y los comentaristas de política exterior occidentales, ahora está sobre la mesa. Curiosamente, ahora que Donald Trump está a punto de regresar a la Casa Blanca, de repente resulta aceptable hablar de la derrota de Ucrania. Robert Kagan, un incondicional defensor de Ucrania, si es que alguna vez los hubo, dice ahora la parte tranquila en voz alta. Es probable que Ucrania pierda la guerra en los próximos 12 a 18 meses. Ucrania no perderá de una manera agradable y negociada, con territorios vitales sacrificados, pero una Ucrania independiente mantenida viva, soberana y protegida por garantías de seguridad occidentales. En cambio, se enfrenta a una derrota total, una pérdida de soberanía y el control total de Rusia. En efecto, nada de esto debería ser particularmente sorprendente. En todo caso, es impactante que mi posición que Rusia es esencialmente un país muy poderoso que era muy poco probable que perdiera una guerra, que percibe como existencial, en sus propias entrañas de alguna manera se volvió controvertida o marginal. Pero aquí estamos. Cartago de Lenda Est.